Newell's ganando la Copa Libertadores o Argentina ganando la Copa del Mundo. Y Argentina la Copa del Mundo ya la vi ganándola en el 86, tengo mi recuerdo. Me encantaría ver a Newell ganando la Copa Libertadores, claro. Estuviste rápido, y yo la tengo más difícil, yo no vi a Argentina campeona de la Copa del Mundo. ¿Política o economía? Y las dos cosas, las dos cosas. Creo que alguien dijo alguna vez que la política es economía concentrada. Puede no gustarte ninguna. ¿Macri o Rodríguez Larreta? Esto es, La Inquietud con Garrett Edwards. El lugar donde hay más preguntas que certezas. Damos vuelta de página aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario. Tenemos un placer y un privilegio. Tenemos del otro lado a Eduardo Tonioli, secretario general del PJ Santa Fe, militante del movimiento Evita, docente en la Universidad Nacional de Rosario, doctor en ciencia política, concejal del Consejo Municipal de Rosario, precandidato a diputado nacional por el Frente de Todos. Siempre que charló con Eduardo disentimos, en algunas cosas nos ponemos de acuerdo, pero por sobre todo, siempre los dos apreciamos la posibilidad del debate y del enriquecimiento que tiene discutir ideas. Eduardo, ¿cómo estás? Garrett Edwards aquí del otro lado. ¿Cómo andás, Garrett? Para mí siempre es un gusto también poder charlar, acordar, disentir, pero sobre todo con altura y con la posibilidad de este diálogo fecundo. Así es, Eduardo. Te llevo primero por un tema que nunca hemos charlado, pero que me interesa mucho tu óptica, porque no sos solamente un hombre del mundo de la política, sino también del mundo de las ideas de la política y de la ciencia política. Tantos años estudiando la ciencia política, en los libros de texto, en los manuales. ¿Cuánto de lo que aprendiste y de lo que seguís aprendiendo de la ciencia política en lo teórico sentís que se corresponde con lo que es la política en la praxis, en la práctica? No, yo creo que hay mucho, hay mucho. Mira, yo empecé a estudiar ciencia política, te cuento algo muy rápido. Yo estudiaba en el Politécnico, en realidad, hice la secundaria. Cuando entré en primer año de Politécnico y un poco cuando uno viene de la primaria, ¿no? Me gustaba taller, etcétera, dije, lo mío es la técnica, lo mío es la ingeniería, la arquitectura, etcétera. Hice un año, las mejores notas me las llevé en literatura, historia, etcétera, y sufría como loco con el dibujo técnico, ¿no? Y me di cuenta que me interesaba mucho todo lo que tuviera que ver con las ciencias sociales, humanísticas, etcétera, ¿no? No, digo, tengo que decir que mi formación en el Politécnico me sirvió como disciplina de estudio, yo aprendí a estudiar ahí, ¿no? Pero me di cuenta que todo lo que tuviera que ver con las ciencias sociales, humanas, etcétera, con las relaciones entre los seres humanos, con cómo nos ordenamos en sociedad, etcétera, me apasionaba. Y después de estudiar en la universidad, ya sea en la carrera de grado o de posgrado, siempre me dio herramienta para la práctica cotidiana, ¿no? Todo está en los libros, por supuesto, pero los libros, la experiencia de generaciones anteriores, de hombres y mujeres que estudiaron, que se quemaron las pestañas, que analizaron, siempre son una fuente inagotable de sabiduría, ¿no? Desde lo más simple, yo estos días, bueno, estuve guardado un poco por el COVID, aislado, y Sí, me dediqué a leer viejos libros, vidas paralelas de Plutarco, por ejemplo, un las vidas clásico. comparadas, ¿eh? Un verdadero clásico ese. Un clásico, por supuesto, las vidas comparadas de Alejandro Magno y de César. Y nadie puede en su sano juicio decir que en la caracterización que hace Plutarco de estos prohombres de la historia universal no hay rasgos de las referencias del poder en la Argentina o en cualquier lugar del mundo, ¿no es cierto? No hay alguien que es central para la política de nuestra región, de nuestra historia reciente, no tenga de alguna manera incorporada características que tienen los hombres del poder, de la cosa pública, etcétera. Entonces, siempre se aprende, sí, claro, siempre de la formación teórica tengo los mejores elementos, siento que puedo incorporar. Lo que no quiere decir
que alguien para hacer política, no creo en esa mirada elitista, tenga que estudiar sobre política, ser un avesado especialista en la materia. Yo soy de la idea, me preguntaban siempre cuando aparecen los famosos, entre comillas, Sí. en la política. No tengo ningún prejuicio. En todo caso, puedo tener mayor o menor distancia con tal o cual famoso, repito, entre comillas, no sé bien Sí, qué sí, para sería ponerle eso, un término famoso, conocido, mediático, digo, va variando el término. mediático, etcétera, más que por las ideas que lleva adelante, los valores éticos que representa, sus propuestas. El primero que apareció en su momento en el firmamento santafesino fue Miguel del Cel, y a mí me preguntaban, primero un poco porque nunca hay que escupir para arriba, porque no sabe si algún día uno va a formar parte de un proyecto donde va a haber incorporado alguna figura de esta característica, pero un poco también porque mis diferencias con esa figura en particular tenía que ver más con el lugar donde revistaba o con que puede ser que propugne un humor que no es el que más me gusta, que porque venga del también, ¿por qué no? Para transformar la realidad en tal o cual sentido. Y en ese sentido creo que no hay que ser científico para ser político. Sí, siempre creo que una mirada en perspectiva, una mirada histórica, siempre te da un elemento Suma. más, ¿no? Suma. Tocabas ahí un montón de elementos interesantes, Eduardo. Después te voy a retomar el de Vidas de Plutarco, pero ya que estábamos hablando un poco de coyuntura y de las elecciones, viste que desde la oposición se dice, no, son elecciones clave, y además te repito el textual, ¿no? Que se suele decir, hay que ponerle un freno al kirchnerismo. Del otro lado, ¿sí? Desde los oficialismos, ¿cómo se vive esta elección? ¿Cuál es la idea fuerza detrás de estas elecciones? ¿Se las ve de una forma como elecciones clave o son una elección más que se suman en el camino de cara, bueno, en su momento al 2023? Yo creo que todas las elecciones de medio término siempre son importantes. Marcan una tendencia. Así como digo esto, pasó que en el 2017 Cambiemos hizo una gran elección en todo el país y creo que fue un triunfo pírrico. ¿Qué quiero decir con esto? Ganó la elección, se ensoberbeció, tengo para mí, entendió que eso era un cheque en blanco y muy rápidamente, y pongo diciembre del 2017 como fecha quiebre, bisagra, donde se rompe cierta relación con algún sector de la sociedad. Sturzenegger y Banco Central, pongo yo La ahí. discusión de la reforma previsional, ¿no? Digo, porque hay temas que son sensibles para la población. La Argentina atravesó décadas de políticas zigzagueantes, cambiantes, etc. Políticas, en muchos casos que yo no comparto, políticas que uno puede caracterizar como neoliberales en algún periodo importante. Después podemos discutir qué son, seguramente no nos vamos a poner de No, acuerdo. no, sí, digo, el concepto probablemente de neoliberal no nos pongamos de acuerdo, pero te ¿Entiendes? entiendo lo que querés decir. Y sin embargo, hay cosas, hay umbrales que el pueblo argentino, a diferencia de otros países de la región, la Argentina es un país que tiene cosas muy distintas a otros países de la región. Yo conocí la Venezuela, por ejemplo, de apenas había llegado Chávez al gobierno y intentando entender por qué el nivel de adhesión popular que tenía, uno se daba cuenta que la Argentina no había pasado, la Venezuela no había pasado por una etapa similar de construcción de determinada andamiaje estatal, como había pasado la Argentina, ¿no? De seguridad social, etc. Venezuela tuvo un proceso que fue el del punto fijo, con dos grandes partidos, un partido socialdemócrata y otro social cristiano, que se repartieron un poco el poder y los favores, pero con un Estado bastante débil, ¿no? Y con cierta maldición que el petróleo terminó asestando en el sentido de que era petróleo dependiente, no se construyó alguna Sí, a variedad diferencia productiva. de Noruega, por ejemplo, que armó su fondo contracíclico y demás. Exacto. Y lo que te decían los venezolanos en ese momento, unos y otros, más allá de su posición política, es que vos no tenías un sistema de salud público, vos no tenías educación pública, una parte importante de la población no estaba registrada siquiera
por lo tanto tampoco votaba. Y eso, con la aparición de una especie de caudillo providencial, con una impronta donde decide utilizar parte de la renta petrolera para ponerla en... El gato me está volviendo loco, perdón. Para ponerla en función de un salvataje inmediato de la población, generó una adhesión, después podemos discutir qué pasó después, pero una adhesión inmediata de una parte importante de la población. Sí, sí, Ahora, estamos hablando de los orígenes en Venezuela. Exacto. No en la actualidad. Ahora, la Argentina, hay determinados estándares, la idea de salud pública, de educación pública, etcétera, que nadie en su sano juicio aceptaría que ningún gobierno, no importa el signo político, se lo lleve puesto. Y yo creo que lo que pasó con el gobierno de Cambiemos a fines del 2017 es que hizo un clic en un aspecto a través de la reforma previsional donde yo creo que no tenía el plafón y el apoyo popular e incluso de su mismo electorado masivamente para ir a fondo con ese tema. Ni hablar de lo que después debía ser el paso 2, que era la reforma laboral, que tampoco se sabía bien qué era, ¿no? Pero había como una especie de caldo de cultivo de rechazo a esa situación, y me parece que fue el principio del fin. Entonces, así como digo que una elección intermedia puede ser un gran espaldarazo, también el poder político tiene que saber administrar esos espaldarazos, ¿no? Y yo creo que lo peor que le puede pasar al gobierno del que formo parte, que acompaño, que es el de Alberto Fernández, es, si le va bien, creer que listo, ya está. Todo lo que se hizo está bien, y vamos para adelante y vamos a reelegir. Y si le va mal, pensar que se terminó todo. Ni una cosa ni la otra. Sí creo que es bisagra, ¿por qué? Porque me parece que Cambiemos no terminó de explicar lo que pasó durante su gestión, no terminó de hacer una autocrítica, de decir, bueno, quisimos hacer esto, hacemos un balance, nos equivocamos en esto, y ahora proponemos esto otro. No está, no lo veo, sinceramente, no lo veo proponiendo. Lo veo jugando mucho más al error no forzado del otro, a subirse a algo que sí que fue, que yo critico fuertemente, que es la foto, por ejemplo, de lo que pasó con Alberto en Olivos. Sí. Él mismo se autocriticó. Me parece que a quien más golpea es a quienes hemos hecho, y pertenezco a una organización dentro del Frente de Todos, que ha trabajado en el territorio, en los barrios, toda una mística del cuidado, del acompañamiento de la población, de la ayuda alimentaria. De lo importante que ha sido además en la pandemia el barbijo, el distanciamiento, lavarse las manos, el cuidado, la vacunación. Entonces, esa foto golpea ahí. Lo que sí yo creo es que hay una hipocresía importante de parte de una parte de la población que no sostuvo esa misma coherencia con respecto a estas políticas, sino que intentó boicotearlas. Entonces, yo veo una oposición más preocupada en que instalar que hay que dejar atrás a Cristina, que Alberto hizo esto, el otro, que en discutir proyectos, que en discutir, bueno, a ver, ¿cómo salimos acá? Nosotros tenemos algunos planteos bien concretos, incluso hay una discusión profunda dentro del Frente de Todos. Algunos sectores plantean que la inercia de este reverdecer de algunas actividades, por ejemplo, la actividad industrial, la construcción, etcétera, por sí misma va a ir incorporando al trabajo a millones de personas, y otros decimos que en realidad hay que hacer un shock mucho más grande que tiene que ver, por ejemplo, con un plan de obra pública en los barrios populares de todo el país, un shock de infraestructura que permita mejorar las condiciones, pero que además genere trabajo desde abajo. Sería como una especie de plan Marshall de reconstrucción, donde vos generes trabajo de pico y pala, incorporando a millones de personas al trabajo, y no solo a través del consumo, porque hoy el salvataje de muchos sectores de nuestra sociedad se ha dado con la tarjeta alimentar, con la asistencia alimentaria directa, etc. En el momento de mayores restricciones es inevitable, claro, porque vos no podés obligar a nadie a ir a trabajar. Terminadas esas restricciones, incorporar solo a través del consumo es un problema. Incorporar solo a través del consumo es un problema. Nosotros creemos que hay que incorporar a través del trabajo y de la producción. A veces el sistema económico formal
privado, etcétera, incorpora parte de ese trabajo en una situación incluso de crecimiento a tasa china, como tuvo la Argentina en décadas anteriores, no lo ha hecho con el alcance que debería hacerlo, y por eso tenemos focos de pobreza estructural. Nosotros, y a esto ya más un planteo de los sectores de donde provengo yo, creemos en la necesidad de una inversión bestial en bien por abajo que genere reconstrucción de la infraestructura, Sí. de los lazos sociales y del trabajo, ¿no? Te sumo ahí porque digo, estás ahí muy atento y vas conectando lo de la victoria pírrica. Vos sabés que cuando hablaste de vidas de Plutarco yo lo había notado, lo de Pirro de Piro, me parece que cuando lo repasaste el otro día lo recordaste y quedó dando vueltas, ¿no? Cuando uno a veces hace de todo por ganar y queda solo destrucción, ¿no? Al costado, y hablabas también obviamente de la foto, que ha sido un tema, no sabremos por cuánto tiempo más será un tema, pero sin duda alguna que por estos días la foto de Alberto Fernández ha llamado la atención. Pero te traigo un ratito más para Rosario, probablemente a fin de año seas diputado de la Nación Argentina, pero has estado muchos años en Rosario y muchos años en Santa Fe, con muchos temas que has seguido de cerca. Me consta que el transporte es un tema que has seguido de cerca, podremos tener luego vos y yo nuestras diferencias con algunos casos puntuales, pero vos los has estudiado mucho, también has estado muy preocupado recorriendo los barrios el tema de la inseguridad. ¿Qué Rosario sentís que vas a dejar cuando vayas al Congreso, a comparación con la Rosario cuando recién arrancabas en política, Eduardo? Mira, yo, la verdad, para no entrar con eufemismos, yo creo que en Rosario se vive mal. Hay una vieja mirada del peronismo en Rosario que hablaba de las dos ciudades. Yo siempre la discutí bastante, porque creo que Rosario es una ciudad en la que se vive mal desde hace tiempo, más allá de donde se viva. Por supuesto, siempre es mejor vivir con algunos problemas en algún lugar donde vos tenés agua potable, pavimento, etcétera, que vivir mal en el medio del barro, ¿no es cierto? Ahora, la inseguridad es un fenómeno que atraviesa a todas las clases sociales y a todos los barrios de la ciudad de Rosario. La mala movilidad es un fenómeno que atraviesa a todos los barrios de Rosario con mayor o menor problemas, ¿no es cierto?, en algunas zonas específicas. Las deficiencias en los servicios públicos, otro tanto, etc. Yo creo que es imposible pensar la ciudad como algo aislado. Estamos en el siglo XXI. Hoy las ciudades se piensan en términos metropolitanos. Mejorar el transporte de la ciudad de Rosario, yo siempre lo dije, y tengo la gran alegría de que en esta nueva etapa empezaron los primeros pasos para recuperar los trenes metropolitanos de pasajeros, algo que en muchos discursos de la política, de la institucionalidad, de la sociedad, aparecía en décadas anteriores como algo perimido. Muy por el contrario, el tren es el transporte del futuro. El mundo lo está demostrando así. Es rápido, es barato, es seguro, es ecológico. Y empezamos a recorrer el camino inverso a décadas de abandono en la materia. Estamos recuperando Rosario Cañada de Gómez. En diciembre se supone que vamos a tener la primera prueba piloto. Santa Fe Laguna Paiva. Hay que ir por Rosario Casilda, Rosario Cordón Industrial, Rosario y Villa Constitución. Todo eso son aportes a algo que para mí es el eje, o debería ser el eje central de la Argentina en las próximas décadas. Las últimas décadas la Argentina pasó, como ninguna otra sociedad en Sudamérica, en Latinoamérica, de ser una sociedad con cierta vida rural a ser una sociedad centralmente urbanizada, ¿no es cierto?, que vive alrededor de los conurbanos bonaerenses, de Gran Rosario, Gran Santa Fe, Gran Córdoba, etc. Y eso ha traído un montón de disvalores sociales, eso ha traído un montón de hombres y mujeres que se han apiñado en los bordes de las ciudades, viviendo de mala manera, donde las ciudades no le ofrecen lo que deberían ofrecerse para vivir plenamente. Tenemos que pensar en un proceso inverso, y no es una locura. El mundo piensa en ese sentido algo parecido. Pensar en el arraigo como una forma de recuperar la relación
una relación distinta con el entorno, donde uno pueda, en el lugar donde nace, vivir, desarrollarse, formar una familia, llevar adelante un proyecto. Y para eso yo hacía referencia a los trenes metropolitanos que permitan que en el mismo día una persona pueda ir y venir a estudiar, lo hacían nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, a la ciudad de Rosario y volverse en el mismo día a trabajar lo mismo. Crear universidades nacionales, por ejemplo en Reconquista y en Venado Tuerto, ligadas a la actividad productiva de la zona, universidades agrarias fundamentalmente, que los departamentos del norte, por ejemplo de la provincia, puedan acceder a los beneficios que el norte grande, las provincias del norte grande tienen para sus empresas desde hace un tiempo para acá, donde están pagando mucho menos aportes patronales cada vez que toman a un trabajador o una trabajadora. Todo eso podría acceder los departamentos del norte, pero a veces la provincia de Santa Fe se siente más parte de la región centro que un poco también, porque un poco lo es, del norte grande de nuestro país. Todas esas políticas para nosotros son necesarias. El poner el centro en el arraigo hoy es necesario. No hay forma de pensar una ciudad como Rosario con seguridad, más allá de las políticas penales, Sí, es muy importante. y cuestiones que obviamente algunas escapan incluso de la provincia y de la ciudad también. No, pero a ver, yo cuando me tocó ser diputado provincial fui autor de la ley de policía judicial, que tengo para mí, ha sido un gran aporte para desarrollar investigaciones sobre delito complejo que se llevan adelante en nuestra provincia. Ahora, dicho esto, siempre estamos atrás de los acontecimientos y el ciudadano, mucho más que justicia, le gustaría seguridad, ¿no es cierto? Que no pasen los hechos. Sí, quieren que lo prevengan, no que castiguen o sancionen después del hecho. Eso, cuando está el hecho hay que castigar, pero digo, antes lo mejor que puede pasar es que no suceda. Y hay una etapa que es de prevención, policial si se quiere, pero hay otra mucho anterior que es la conformación de una sociedad integrada. No hay posibilidades con estos grados de hacinamiento, de desigualdad social, de mala vida que se vive en los grandes centros urbanos, de bajar determinados niveles de violencia. Y para eso no se construye solo una ciudad alrededor de esa misma ciudad y con la lógica de esa misma ciudad. Se construye una región distinta, como decía antes, con arraigo, con política de integración, que no haga falta trasladarse para vivir una vida más o menos digna y que uno pueda llevar adelante su proyecto de vida en su localidad. Para eso creo que trabajamos e impulsamos distintas iniciativas, ¿no? Eduardo, hemos charlado muchas veces, hace ya varios años que nos conocemos, a veces te he entrevistado, a veces hemos debatido, a veces nos hemos cruzado en eventos, pero siempre hemos podido conversar. Y hace años, es difícil saber cuándo nació el concepto de la grieta, pero ¿vos qué pensás de la grieta? ¿Existe? ¿No existe? Si es que existe, ¿por qué es tan difícil que muchas veces la gente que piensa distinto pueda hablar y discutir? Porque digo, nosotros dos lo estamos haciendo y no estamos necesariamente de acuerdo en todo lo que estamos charlando. ¿Por qué? Parece ser que muchas veces que en la Argentina se dificulta ese diálogo y ese ida y vuelta. Yo creo que esto de la grieta, vamos a ponerlo en dos planos. Divergencias en la política argentina, en la sociedad, existieron siempre, porque existen intereses divergentes. Es imposible. Lo peor que a mí me gusta muchas veces la política, o analizar la política, o ver series, por ejemplo, o películas sobre la política de otros países, en los que está mucho más blanqueado, entre comillas, el lobby, el interés, etc. A mí me parece perfecto. Digo, más allá de los andariveles legales que tome eso, ¿no? O de cómo se canalice. Pero es importante que se pueda ver con claridad que en la escena pública discuten intereses y que a veces esos intereses pueden coaligarse en función de un modelo de acumulación determinado. Yo soy la idea de que en la Argentina debería poder todos aquellos sectores que dependen del desarrollo nacional, podrían poder, más allá de sus divergencias ideológicas, de perfiles, de matices, todos los que dependen de que al país le vaya bien, porque hay sectores a los que le va bien cuando al país le va bien, pero también cuando al país le va mal. Sí. A los que le va bien solo cuando al país le va bien, es decir, que dependen de un anclaje nacional,
de una economía nacional, de un mercado interno fuerte, etcétera, deberían, más allá de matices, poder pensar en un modelo estable, donde después algunos, como han hecho muchos países del mundo, ¿no? Establecieron un modelo de desarrollo y después hay determinados perfiles que van gestionando ese mismo modelo, pero muchos no se corren de ahí. Eso es lo que me gustaría a mí como modelo de país. Es muy genérico, pero creo que nos entendemos. Ahora bien, después hay otro plano, digo, que no es el de necesariamente esos intereses tan materiales, concretos, de modelo de desarrollo, que tiene que ver con la puja política, etc. Y en esto de la grieta yo siempre encontré cierto oportunismo, ¿no? Pero lo digo a ambos sectores, entre comillas, de No, la no, sí, te grieta. entiendo. Aprovechar para polarizar, para encontrar un rival o un enemigo según la lógica con la que hablemos. Exactamente. Tensar las cosas de tal manera que se haga imposible cualquier tipo de diálogo, pero a su vez que yo saque un provechito de eso. Y eso en general, ¿sabe cuándo pasa? Cuando no se está jugando cuestiones de fondo, sino una elección coyuntural legislativa, por ejemplo. Yo necesito construir un nicho. Entonces soy el más malo de todo de este lado de la grieta. Y salgo a fustigar y digo que esto, lo otro. Y la verdad que a mí me pasa, después de tantos años, yo primero fui diputado provincial desde 2011 al 2015, de 2015 hasta ahora concejal, de participar en ámbitos colegiados, como es una legislatura o un consejo. Y la verdad que sería ridículo de mi parte andar ladrándole públicamente a gente con la que después cotidianamente comparto el trabajo en comisiones, con lo que tengo hasta afecto. No, no quiero decir que soy amigo porque no, no voy a mentir, No, no, pero pero los puedo estar apreciás. Un aprecio humano por el puedo otro. apreciar, le encuentro algo positivo, me puedo poner de acuerdo. Yo he sacado proyectos adelante en comisiones después de discutir. Yo te voy a dar un ejemplo y lo voy a nombrar porque lo considero alguien de mi afecto y con el que me llevo muy bien, que es Martín Rosúa, que estamos muy lejos políticamente, ¿no es cierto? Ahora, yo estuve 2 años discutiendo con él en la comisión de producción del Consejo Municipal un proyecto de mi autoría que promueve, porque todavía no llegó a aprobarse, la regularización de las ferias informales de los barrios de Rosario, porque yo creo que ahí hay un trabajo que se está realizando que suple una demanda de una parte de la población que necesita acceder a alimentos, indumentaria, etcétera, y genera trabajo en un sector de la población. Tiene sus problemas enormes, eso es lo que discutíamos con Martín, ¿no? Y no nos poníamos de acuerdo, que la trazabilidad de la mercadería, si eso jode o no al comercio formal, discutíamos con CAME. Es un tema para mí apasionante, ¿no? Porque habla del trabajo y de cómo ordenamos y de cómo evitamos la informalidad, etc. Ahora, después de 2 años y medio, lo terminé convenciendo, lo aprobamos, salió de la comisión. Otros sectores que eran afines quizás al espacio donde él hoy transita, que es más ligado al PRO, no lo acompañaron, otros de Frente Progresista no, pero digo, el ámbito legislativo te enseña a que efectivamente hay cosas que a veces se ponen en un plano dramático y en esta idea de la grieta, etcétera, que en realidad es una gran ficción, ¿no es cierto? La única grieta para mí que existe en la Argentina son la de modelos de desarrollo distintos. Ahora, trasladar a cuestiones personales, político-ideológicas, de alguna manera violentar determinados códigos no digo de la política porque código suena mafioso, sino código de convivencia humana por un provecho coyuntural, electoral, pequeñito, para sacar un votito más, a mí me pone profundamente incómodo, ¿no? Y lo veo en figuras de las más variadas posiciones políticas, ¿no? Eduardo, me quedan dos preguntas más. La última se la hago a todos los entrevistados, ya la vas a escuchar. Pero la penúltima es un ping-pong rápido. ¿Te animás a un ping-pong Dale. rápido? Podés responder lo que quieras, podés elegir, podés no elegir. O sea, vos dirás. Empezamos, obviamente, con algo vinculado con algo que es de nuestros amores, con el Soul Boys de Rosario. ¿Bielsa o Martino? Bielsa, Bielsa. ¿Maradona o Messi? Maradona, ¿Barcelona o PSG? eh,
Podés justificar, digo, es tu respuesta. No, del fútbol europeo no, la verdad que no miro mucho. En realidad diría los dos porque últimamente suelo mirar a Messi. Entonces, donde vaya Messi lo miro. Perfecto. ¿Newell's ganando la Copa Libertadores o Argentina ganando la Copa del Mundo? Y Argentina la Copa del Mundo ya la vi ganándola en el 86, tengo mi recuerdo. Me encantaría ver a Newell's ganando la Copa Libertadores, claro. Estuviste rápido, y yo la tengo más difícil, yo no vi a Argentina campeona de la Copa del Mundo. ¿Política o economía? Las dos cosas. Creo que alguien dijo alguna vez que la política es economía concentrada. Puede no gustarte ninguna. ¿Macri o Rodríguez Larreta? Me parece mucho más inteligente Rodríguez Larreta. ¿Alberto o Cristina? Alberto y Cristina, me parece que ha sido un hallazgo esa síntesis que le permitió al peronismo salir de un atolladero que tenía. ¿Néstor o Cristina? Y yo tengo un aprecio, un poco porque no está, ¿no? Claro, por Néstor, porque yo militaba desde hace mucho, más en lo social, y me sentí convocado y llamado a la política partidaria por la aparición de Néstor Kirchner. Para mí fue muy fuerte. Eduardo, te hacemos la última pregunta, es a todos los entrevistados. El programa el nombre es un juego de palabras, es la inquietud. ¿Qué inquieta a Eduardo Tonioli? Me inquieta que no podamos construir una Argentina estable, integrada por muchas décadas. Me inquieta la imposibilidad de millones de argentinos no poder desarrollarse, construir un proyecto estable. Me inquieta eso porque creo que afecta a esos millones de argentinos, pero afecta a aquel que quizás se siente un poco más tranquilo, pero que de una manera u otra se va a ver afectado de no vivir en una sociedad con algunos estándares mínimos de bienestar, ¿no? Eduardo, te agradecemos mucho estos minutos que te has tomado para charlar con nosotros y con nuestra audiencia y te mandamos un fuerte abrazo. No, para mí es un gusto y siempre a disposición, ¿no? Un abrazo muy grande. Hablábamos con Eduardo Tonioli aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario. Esto fue La Inquietud con Garrett Edwards. Síguenos en redes sociales y en www.edwards.com.ar.